Padre, gracias por este tiempo que tú tienes preparado de antemano para nosotros, porque hemos estado comprobando, Señor, que todas las cosas tienes tú preparadas de antemano, Señor, para que andemos en ella. Y este es un día, Señor, en el cual vamos a experimentar, Señor, escuchar tu voz a través de cada uno de los que estamos participando en esta charla, Señor. Y también te damos gracias por aquellos que la van a escuchar grabada, Señor, y a través de los medios que están disponibles. Y estamos prestos a recibir la verdad que nos tienes preparado. Amén. Imagínate que te entregan un documento donde te dice que todo lo relacionado a tu existencia está provisto y está garantizado de aquí en adelante. Y que en este documento encuentras las instrucciones para que sepas cómo accesar a todo lo que ya se te ha dado y puedas disfrutarlo. Y está firmado por Te amo eternamente, Abba, tu papá. Acabo de referirme a el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y la realidad es que esto es lo que Dios ha hecho para cada uno de sus hijos. Y quiero recordarles que en la Escritura está escrito tal y cual. En 2 de Pedro, el capítulo 1, verso 3, te dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, puedes ver que todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. Y hay unas estipulaciones aquí muy importantes de cómo accesamos y echamos mano de todo lo que nos ha sido dado. Y vamos a hablar un poquito de eso, pero primero vamos a poner vamos a ambientarnos en este esquema, en este contexto de la verdad que hoy Dios quiere traernos a la mesa para que la consideremos. El año pasado estuvimos hablando de provisión y hablamos de cómo Jesús se ve provisto, se sabe provisto. Se sabe no solamente provisto, pero es muy importante en qué contexto, en qué categoría o posición Él se sabe provisto. Y en el caso de Jesús, pues Él se sabe dueño de todo. Porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesús conoce toda la creación porque Él la creó. ¿Te das cuenta? Y por eso en Juan capítulo 1, donde están escritas esas palabras, dice que vino a lo suyo. Su perspectiva es completamente ajena a toda perspectiva humana de provisión.
Pero podemos empezar a entender un poquitito si tú consideras algo de lo que tú eres dueño. Y si tú dices, no, pues yo no soy dueño de nada, pues sí, por lo menos la ropa que traes puesta pudiera ser tuya, ¿no? A menos que también sea prestada o algo, pero de aquello que eres dueño, ¿cómo te ves ante esas cosas? Por ejemplo, si tienes ropa para ponerte, pues cuando se trata de vestirte, sencillamente accesas, perdón, a tu ropero, a tu beliz, a donde tengas tu ropa, y echas mano de ella y nadie te pregunta nada, nadie te puede decir, no toques eso porque es tuyo, ¿correcto? Entonces, aquello de lo que somos dueños, pues no, ni lo pensamos, ¿no? O sea, esto es por lo que yo cuento. Bueno, para nuestro Padre es importantísimo que en el proceso de ser hechos sus hijos, vengamos a vernos como Jesús se ve. Y acabo de describirte un poquito de cómo Jesús se ve, pero vamos a extender, a hacer que crezcas un poco para que comprendamos a qué somos invitados. Por favor, ten presente esa palabra, invitados. En Juan capítulo 17, te voy a leer un versículo o unos versículos. Y Jesús está orando por nosotros, está intercediendo antes de ir a la cruz. Él tiene esta plática con el Padre y queda registrada y es una plática muy, muy importante porque establece muchísimas cosas que hoy enmarcan y gobiernan tanto la promesa que Dios ha hecho como también la relación a la que Él nos invita. Y Jesús deja clarísimo de qué se trata. Y en el versículo 9, Él dice lo siguiente, dice, yo ruego por ellos, por aquellos que le han recibido, porque el versículo 8 es lo que establece, dice, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, Jesús en el versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Ya te conectaste a eso? Entonces, lo que distingue a este grupo de los demás del mundo es que no solo escucharon a Jesús, sino que le recibieron sus palabras y le creyeron. Y entonces Jesús dice, tú me los diste, hablando con el Padre, y estoy rogando por ellos específicamente. Pero fíjate lo que dice en el versículo 10. El versículo 9 termina diciendo, porque tuyos son, y luego el versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Otra vez, Jesús le dice al Padre, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Ahora, vamos a otro pasaje, unos capítulos atrás, Juan 17, Juan capítulo 13.
el versículo 3 dice lo siguiente: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Otra vez, leí el resto para que tengas un contexto de qué está haciendo Jesús cuando se dice estas palabras que el Espíritu Santo pone en la Escritura para nuestro beneficio. Porque recuerda que la promesa de la adopción es que seamos hechos conformes a la imagen de Jesús para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo es mostrarnos a Jesús con el propósito de invitarnos a recibir eso que nos muestra de Él para que seamos hechos iguales a Él. El Espíritu Santo nunca te va a mostrar a Jesús para que tú le idolatres. ¿Y qué sería idolatría con Jesús? Pues que tú le veas a Él majestuoso, maravilloso, grande, poderoso, y tú te veas al revés. Y ahí te quedes. Yo ahí estuve muchos años. Y hoy entiendo que el verdadero trabajo del Espíritu Santo es mostrarnos a Jesús para invitarnos a ser hechos iguales a Él. Porque esa es la promesa. Entonces aquí nos está mostrando a Jesús como hijo, como heredero, como dueño, completamente seguro de con qué cuenta. Y mira nada más con qué cuenta Jesús. En sus palabras, le dice al Padre: todo lo tuyo es mío. Ahora, quiero que te veas ante ese espejo que Jesús es hoy y veas la invitación que se te está haciendo. Y vamos ahora, aquí en Juan 13 vemos a Jesús en la misma postura. Y esto es importante, importantísimo recibir esta verdad, porque hay un concepto en el contexto religioso cristiano que pinta a Jesús como pobre, como destituto, y se predica al Jesús pobre, ¿no? Porque Filipenses 2 dice que se despojó de todo, se humilló hasta lo sumo, tomó la forma de siervo. Y él mismo dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Se acuerdan? Dijo: las zorras tienen sus cuevas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, de todo eso ha nacido el concepto monástico, que quiere decir, pues, que tienes que ser pobre para agradar a Dios, sin no tener nada. Y tenemos que permitirle al Espíritu Santo aclararnos esto, mostrarnos en la Escritura la verdad, y para que nos podamos ubicar, porque si se trata de empobrecernos, pues ¿qué hacemos entonces trabajando y buscando prosperar? Estamos al revés, ¿no? Si se trata de ser pobres, tenemos que empezar a dejarlo todo y
y aprender a vivir pobres y así aguantarnos, porque si de eso se trata, pues de eso se trata. No nos engañemos. Pero, ¿qué vemos en la Escritura? ¿Vemos a Jesús actuando como pobre, pensando como pobre, hablando como pobre? ¿Puedes mostrarme algún lugar donde eso ocurre? Te voy a dar, hemos usado mucho el ejemplo de la pesca milagrosa, de la multiplicación de los panes. Vamos a hablar de otro. Vamos a hablar de la cena, la última cena que tuvo con los discípulos. Entonces dice que estaban aquellos apurados porque en su condición humana no entendían, no tenían cómo recibir revelación y no entendían y estaban apurados porque decían, oye, no se ha preparado dónde vamos a comer la Pascua y en fin, estaban ahí todos hechos nudos ellos porque ya era el momento. Y entonces Jesús, como siempre, les dice lo que está preparado y les dice, vayan a tal casa, hablen con tal persona que no conocen y díganle que necesito el aposento alto que ha construido en su casa porque bueno, ahí vamos a cenar. ¿Qué hacen ellos? Pues le hacen caso a Jesús, van y para su sorpresa, las personas de esa casa no solamente no se sorprenden, sino que les preparan la cena. Otro ejemplo. Jesús entra a Jerusalén montado sobre un pollino, o sea, un burrito, un burro nuevo. Y eso estaba profetizado que así sería siglos antes, pero nunca compra el burro, sino que le dice a los discípulos, vayan a tal lugar, tomen, allí está un pollino, tómenlo, y si les preguntan qué hacen con el animal, díganle, el Señor lo necesita. Vamos a entender esta palabra Señor. Señor quiere decir dueño. Y ahorita vamos a verlo en la Escritura para que no nos quedemos volando. Entonces les preguntan, ¿qué hacen con ese burro? ¿No es de ustedes? El dueño lo necesita. Ah, bueno, está bien. Lo dejan ir. Entonces, ¿qué ves en Jesús? Ves al dueño de la creación, porque eso dice la Escritura en uno de los salmos, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y da la razón, porque él la fundó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. O sea, si él la creó, pues es de él. Si él creó al hombre, pues el hombre es de él. Y Jesús, una vez que entiendes este principio, pues puedes verlo a él actuar con toda naturalidad, decir, todo esto es mío. ¿Sí les hace sentido esto? Ok. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que Jesús es el dueño, qué bueno que Él no tiene problemas de pobreza, que Él no se ve necesitado, que Él no se ve desprovisto. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, primero vamos a ver que no quede ninguna duda de que el llamamiento que Dios nos ha hecho se trata de una sola cosa, hay un solo llamamiento, hay un solo propósito, hay una promesa de parte de Dios. Y todo esto coincide en lo que es la adopción. Entonces vamos a empezar con lo que ya citamos, Romanos capítulo 8, verso 28.
Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te das cuenta que este llamamiento con un propósito, y lo va a explicar. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pues puedes ver que el propósito de Dios es hacernos hermanos de Jesús y hacernos conformes. Y conformes es una palabra técnica de ingeniería que quiere decir idéntico a. Otra escritura. Efesios, el capítulo 1. Vamos a empezar con el versículo 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Este es el propósito otra vez. ¿Sí? Ya está corroborado y no es, o sea, hay infinidad de escrituras en el Nuevo Testamento que hablan sobre este propósito exclusivo y singular de Dios. Todo lo demás que contiene el Nuevo Testamento es para los hijos. ¿Te das cuenta? Si no eres hijo, no se aplica. Por eso Jesús hizo la distinción en la oración que leímos en Juan 17, donde dice, no pido por todo el mundo, me refiero a ellos, a los que han creído, a los que han recibido mi palabra. ¿Y qué dice Juan 1:12? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Todo es congruente, lo están viendo. Y miren, si dicen esto ya me lo sé, qué bueno. La próxima pregunta es, ¿ya lo estás viviendo? Sí. Pero es importantísimo para todos nosotros, sepamos estas escrituras o no, poder entender en primer lugar lo que hemos hablado de Jesús. Jesús se sabe hijo y por lo tanto dueño. Eso es en su manera de verse, dueño de todo, juntamente con su Padre. Ahora nosotros primero tenemos que sabernos hijos y luego ver las implicaciones de eso. Entonces aquí hemos visto dos escrituras donde queda establecido, tres en realidad con Juan 1:12, que se trata de hacernos hijos. ¿Cómo somos hechos hijos? Vamos a 2 Corintios, capítulo 3, y el verso 18, y dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero que observes esto, por favor. En Romanos 8, 28 y 29, leímos que el propósito de Dios es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Correcto? Y ahora aquí en 2 Corintios 3, 18, dice que arriba, el versículo 17 dice, el Señor es el Espíritu,
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces nos dice qué cosa hace el Espíritu. Nos muestra a Cristo. Nos muestra a Jesús. ¿Con qué propósito? Cuando tú ves a Jesús, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y le ves en fe, vamos a hablar de eso en un momento, ¿qué te pasa? Dice, somos transformados de gloria en la misma imagen. Ahí está otra vez esa frase, la misma imagen. ¿De quién? De Jesús. Como por el Espíritu del Señor. Ahora, para cerrar o por lo menos completar lo que ahorita me está siendo dado de las Escrituras, vamos a Gálatas, el capítulo 4. Y ahora aquí habla de nosotros, ¿de acuerdo? Y dice lo siguiente, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es, ¿qué dice? Señor de todo. No dice, algún día, si se porta bien, si cumple todas las ordenanzas, si pasa el examen, si sobrevive al juicio, a lo mejor le va a tocar un premio, que es como muchas teologías te presentan la doctrina de Dios. Cuando entiendes a qué te ha llamado Dios, te ha llamado a ser su hijo. Y no de cualquier forma, sino que Él insiste en que si vas a ser hecho su hijo, y Él te va a hacer su hijo, vas a resultar idéntico a Jesús. Eso es hecho conforme a la imagen de su hijo. Y en 2 Corintios vimos, somos transformados de gloria en la misma imagen ¿de quién? De la gloria del Señor, de Jesús, por el Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, Gálatas 4 dice que ya eres dueño. Si eres hijo, eres heredero. Este es el punto que está haciendo. Y ya eres dueño, pero mientras no entiendas quién eres, mientras no sepamos a qué somos llamados, no empecemos a vivir nuestra adopción, en nada diferimos de un esclavo. Y eso explica por qué nos seguimos viendo pobres, destitutos, necesitados, inseguros, vulnerables, etcétera, etcétera. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, voy a brincarme al versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Lo ves otra vez? La redención no era el fin.
sino era el medio. La redención es el medio para el fin de Dios, el propósito de Dios, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora escucha esto. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, si tomas estas escrituras y te das el tiempo para que el Espíritu Santo las trabaje en tu corazón, porque el pacto de Dios funciona de la siguiente manera, está descrito en Hebreos capítulo 8 y Dios dice, esto es cómo funciona el pacto que hago contigo. Si aceptas ser hecho hijo, todo opera bajo un contrato, un pacto, bien claro. Y dice Dios que Él va a poner su verdad en tu mente y luego, si tú la recibes, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Pues el Espíritu Santo está invitándote, tú estás escuchando y Él se encarga de iluminar, alumbrar los ojos de tu entendimiento conforme hablamos. Él está poniendo cosas en tu visión, en tus ojos espirituales, para que puedas ver de qué se trata esto. Y eso es la invitación a que lo recibas. Y si lo recibes en fe, entonces Dios procede a hacerlo realidad en tu vida. Si no lo recibes en fe, no se puede cumplir en tu vida. Y por eso Gálatas 4, donde acabamos de leer, dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Cómo dejas de ignorar? Pues tienes que vivir lo que Abba te está diciendo que ha hecho, ha provisto, ha preparado para ti. Pero eso no sucede a menos que lo recibamos en fe. Pues vamos a hablar un poquito de cómo se recibe en fe todo lo que Dios nos dice. Fe es, no estamos hablando de la fe humana, ¿de acuerdo? No se metan para allá porque hay infinidad de teorías y de ponencias y de posturas y de ideas y de disensiones. Pero la fe es algo muy sencillo. Es el poder que Dios te da para creerle. Eso es lo que hace la fe. Por eso la fe es un regalo. Efesios 2:8 dice, la fe es un don de Dios. Y es dado a todos. También dice la Escritura que a cada uno le fue dada la medida de fe conforme al don de Dios. Bueno, y fe viene cuando oyes a Dios hablarte. Romanos 10:17 lo establece. Entonces es el poder que Dios te da para creerlo. Cuando Dios te habla, en esas palabras que Él te ofrece, viene el poder para que le creas. Y lo que arranca o acciona, es mejor decirlo así, lo que acciona la fe en tu corazón es cuando tú eliges recibir la palabra que Dios te habla. En tu corazón, no en tu cabeza. ¿Sí?
Porque mira, tomamos la Biblia, la leemos aquí, como el eunuco de Etiopía, ¿no? Va leyendo el libro de Isaías. Ya había llegado al capítulo 53, aunque en esos años no había capítulos, pero ya estaba en esa sección. Y llega Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, pues no, porque no hay quien me lo explique. Primera de Corintios capítulo 2 dice que las cosas espirituales no se pueden discernir humanamente. Entonces, si tú lees la Biblia intelectualmente, pierdes tu tiempo. Pero peor que eso, la letra mata. ¿Sí? O sea, te va al revés de lo que debe suceder. Y lo vemos evidenciado siempre, pero uno de los ejemplos poderosísimos de ese problema es la vida de Saulo de Tarso, que vino a ser el apóstol Pablo. Sabía lo que la Biblia dice, hasta donde estaba escrita, el Antiguo Testamento. Pero todo aquí, en su intelecto, y no produjo nada divino en su corazón. Entonces, en Romanos 10, el Espíritu Santo nos explica que la fe no opera aquí, en la cabeza, sino que opera en el Espíritu. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y es muy, muy importante, y estamos hablando de esto para que podamos cerrar el círculo de poder creerle a Dios que nos ha llamado a ser hijos y herederos, dueños, juntamente con Jesús, juntamente con Él, porque este papá es eterno, Él no muere. Entonces no estamos esperando que se muera para agarrar herencia, sino que Él te dio herencia cuando le recibiste como padre, cuando recibiste a Jesús, te hizo hijo y te dio herencia. Y por eso Él dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya te las di. Y en Jesús vemos a un hijo heredero completamente convencido y activo en su postura como hijo, diciéndole al Padre, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Obviamente tú y yo tenemos que vivir una transformación enorme para poder vernos así, ¿cierto? Para poder operar así. Porque traemos una cabeza que no embona con esa manera de pensar, esa manera de verse. Entonces, ¿cómo vamos a ser transformados de la condición humana a la naturaleza divina para poder empezar a participar de todo lo que ya es nuestro? Fe. Tenemos que aprender a vivir por fe. Y fe es creerle a Dios. Y es un poder divino que Él te lo da si tú eliges recibirlo. Bueno, si ya recibiste lo que Dios te dijo, la importancia de fe es que es una acción de crédito. Creer, crédito, darle crédito a Dios. En otras palabras, aceptar que Él quede comprometido contigo.
Eso es dar crédito. Si tú me das crédito de 50 pesos o 50,000 pesos o 50 millones de pesos, la cantidad de crédito que me extiendes es lo que yo te debo. ¿Sí? Cuando Dios te dice, eres mi hijo y mi heredero, ¿le das crédito? ¿Te das cuenta? Pues la única manera en que puedes es con el poder de fe operando en ti. Y la fe entonces produce acciones congruentes con lo que creemos. Romanos 10 dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí va. Si le crees a Dios que Él te llamó a ser hecho igualito a Jesús, y que eso quiere decir ser hecho hijo de Dios y heredero de Dios, entonces en Jesús el Espíritu Santo nos va a mostrar cómo actúa, cómo se ve Jesús, cómo se comporta Jesús como hijo y heredero. ¿Para qué nos lo muestra? Para invitarnos a vivir esa misma realidad. Si recibes esa palabra, lo que hoy nos está hablando, entonces ahora viene el proceso por el cual Dios quiere cumplir eso en tu vida. Y en 2 Corintios 3 vimos que somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Es un proceso. Es un proceso maravilloso porque no dice de golpe a golpe, de castigo a castigo, de prueba a prueba. No, de gloria en gloria. En la misma imagen que Jesús por el Espíritu del Señor. Esto tiene implicaciones enormes a tu vida, enormes. Y la invitación que hoy Dios puso en mi corazón es, quiero que empiecen cada uno a tratar este asunto en sus corazones. Si yo le creo que me ha adoptado y que soy su heredero, entonces tengo que aprender a hablar como heredero, a hablar como hijo. ¿De quién voy a aprender? De mi hermano mayor. Porque si yo sigo pensando en mi corazón y hablando de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿se acuerdan? Entonces, si yo sigo hablando como esclavo, pues obviamente no estoy convencido, no le estoy dando crédito a mi Padre de que en verdad me ha hecho su hijo. Y esto va a revolucionar todo, cómo te ves, cómo hablas, cómo oras, cómo te comunicas con Dios. Mira a Jesús cómo lo hace. Y si el Espíritu Santo te muestra a Jesús, recuerda, es con el único objetivo de que tú aceptes ser hecho igual a Él. Y entonces viene el proceso de transformarnos. ¿Sí? Fe descansa, trae reposo, porque el que está obligado a cumplir esto en nosotros es Dios, no nosotros con Él, sino Él con nosotros. Entonces, te entregas, le das gracias, cada vez que te sale la pobreza de adentro, cada vez que te sale el temor de adentro, cada vez que te sale la esclavitud de adentro, se la entregas y le dices, Padre, esto no es congruente con quien tú me has hecho, con lo que me has prometido, así que por favor cámbiame el corazón, renueva mi entendimiento
cumple tu promesa en mí porque te doy crédito, tú eres fiel. Y yo no acepto seguirme viendo como esclavo. Entonces tú transfórmame. No digas, le voy a echar ganas para ver cómo voy cambiando esto poco a poco. Nunca lo vas a lograr. Recuerda el pacto. Pondré mis leyes en tu mente y sobre tu corazón las escribiré. Entonces, ahí siempre hay una presentación. Para eso son las sesiones con Dios, personales, en grupo, en reuniones congregacionales, de la manera que sea. Dios siempre nos presenta. Aquí está lo que quiero hacer en tu vida. Y nos corresponde a cada uno ahora decidir, estoy de acuerdo. Y permanecer permitiéndoselo. Porque una vez que le tomas la palabra, Él entra en acción, pero tú tienes que permanecer en el proceso de tu transformación, permitiéndole a Él hacerlo. Y Él te va a traer a ser congruente. No puedo decir, sí le creo a Dios, pero soy humano, soy hijo de Adán. Sí ya recibí a Jesús, pero yo todavía soy esclavo. No hay congruencia. Podríamos seguir hablando un par de horas más sobre esto, pero este condensado que nos ha tomado casi una hora, siento que Dios nos lo trae para algo muy importante. Y bueno, vamos a escuchar por favor sus comentarios y aportaciones sobre este tema. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué han escuchado, qué han recibido esta noche? ¿Con qué están batallando? Bueno, pues vamos a comentar. Adelante, Juan Pablo. Pero sí es algo muy grande lo que nos pone algo hoy en la mesa, ¿no? Y pues bueno, pues es pues la clave, ¿no? Para lo que nos abre la posibilidad de vivir lo que Él nos ha prometido, ¿no? Entonces, hemos estado hablando también del punto cero, ¿no? Que es una parte muy importante, ¿no? De cuando tú le tomas la palabra a Dios, pues bueno, todo tiene que iniciar con Dios y tiene que continuar con Él y terminar con Él, o sea. Entonces, para mí, esa parte, el poder estar consciente, ¿no? De eso, es una parte en la que he estado como que, lidiando un poquito, ¿no? Porque también eso no lo tengo que hacer yo, ¿no? O sea, también tiene que hacer de aquí, ¿no? O sea, de adentro, porque pues si no me encontraría igual haciendo mis fuerzas, ¿no? Tratando de estarme vigilando y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues estoy en esa parte de escuchar a Dios, cómo opera Él en ese aspecto, ¿no? Y hace poquito también, creo que fue ayer, alguien compartió un enlace de una persona que estaba compartiendo acerca de las etapas de los que el varón vive, ¿no? Pues habla de la infancia, habla de la adolescencia, y escuchaba yo, ¿no? Y pues sí, ciertamente en el ámbito humano, ¿no? Suceden todas esas etapas, ¿no? Y se viven, o por lo menos se tiene un registro de cómo un ser humano vive, un varón, ¿no? Y pues
compartiendo eso, ¿no? Con otra persona que fue la que compartió el video, pues llegamos al punto, ¿no? De que, pues yo tenía esa conversación con Ava, ¿no? De que no sé cómo se vive en esa etapa. Bueno, en mi infancia, pues no, pues nunca lo supe, en mi adolescencia menos, y pues apenas en esa etapa estoy aprendiendo cómo se vive, ¿no? La vida divina en la etapa en la que me toca vivir como varón hoy, ¿no? Y pues las que siguen menos, ¿no? Y estoy participando con mis hijos de lo que ellos están viviendo, ¿no? Entonces me quedé con esa charla, ¿no? En mi corazón, porque pues es padre, ¿no? Porque es ver que ya no soy sujeto a eso, ¿no? O sea, sí me abre de alguna manera un marco, ¿no? Para poder ver quién es esa persona vieja y ver que no está operando ahí, ¿no? Sino que permitirle a Dios que pues les haga todo eso, ¿no? Porque pues hay estudios, hay este tipo de cosas, ¿no? De cómo el hombre va cambiando y va teniendo sus ciclos, ¿no? En las diferentes etapas en las que vive, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, ¿no? El poder recibir eso y escuchar a Dios a través de esa charla, ¿no? Y ver cómo el Espíritu Santo me llevó a decir, bueno, ok, sí, o sea, existe ese asunto, ¿no? Pero pues no estás invitado a vivir eso, ¿no? O sea, no estás librado de tener que pasar por ahí, pero no necesariamente lo tienes que vivir así, ¿no? Y obviamente lo que viviste, pues bueno, está en ese proceso de transformación, ¿no? Y lo que estás recibiendo, pues estás participando de poder ser bendición, ¿no? Para tu familia y los que se presten, ¿no? Ese es el comentario. Gracias, Juan Pablo. Yo creo que es maravilloso y muy asombroso el método de Dios para hacernos hijos. Él limpia completamente el camino, quita todos los intermediarios, si le hacemos caso, y nos da una referencia nada más, con la que va a tratar con nosotros y se llama Jesús. ¿No es cierto? O sea, la escritura que leímos dice que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay muchos hermanos, pero hay una referencia para cada uno. ¿Te das cuenta? Y en Hebreos el capítulo 2, el Espíritu Santo dice, pon tus ojos en Jesús, en nadie más, porque cada vez que sale y abunda las distracciones y las enseñanzas y las discusiones y las teorías de que es así y es acá y es por allá y es por el otro lado. Y Jesús inclusive nos dijo, hasta falsos cristos van a inventar. Te van a decir, está por acá y está por allá y ahora vamos para allá. En Efesios capítulo 4 dice que tenemos que dejar de ser niños fluctuantes, llevados, arrastrados de aquí para allá por todo viento de doctrina que es enseñado con el fin con fines no divinos, ¿no? Dice, por estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error. ¿Y por qué habla Dios así tan estricto? Porque en Él no hay tolerancia para esas cosas. ¿Sí? Su amor por ti es un amor puro, sencillo, claro, y el encargado de hacernos saber la verdad es una persona también. Jesús lo dijo clarísimo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad. Bueno, ¿a qué verdad te guía el Espíritu? Pues a la verdad que se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Pues te das cuenta cómo
cuando es la verdad que el Espíritu enseña, todo confluye, todo el Nuevo Testamento se arma, no hay para acá y para allá, no hay discrepancias, no hay confusión, es sencillo, es imposible de lograr humanamente, ¿sí? Esta transformación de esclavos a dueños, hijos y herederos, ¿cómo la logras tú? ¿Cómo la logro yo? O sea, ni de locos, pero ese es otro distintivo de las obras de Dios. Él las tiene que hacer para que se cumplan, porque de otra forma no hay manera. Entonces, es muy, muy importante que entendamos el corazón de nuestro Padre, entendamos su amor, entendamos su llamamiento o invitación y respondamos en fe, recibiendo su palabra. Una vez que tú recibas en tu corazón que eres llamado a ser hijo, igualito a Jesús y por lo tanto heredero, dueño, juntamente con Él. Otra escritura que dice eso es Romanos 10:17. Dice, si hijos, también herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, quiere decir si morimos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando esa verdad la recibas en tu corazón, la fe de Dios se activa en tu corazón y le creas a Dios, le des crédito, Él queda obligado contigo a cumplirte esa promesa. Y tu enfoque, tu razón de ser, tu motivo de ser, tu propósito de ser se va a alinear con su llamamiento. Ya no vas a estar en otras cosas. Tu corazón, en lugar de estar disperso por todos lados en un montón de cosas aquí y allá, se va a hacer clarísimo de qué se trata mi existencia, de ser hecho hijo. En mi corazón, en mi mente, en mi conducta, en mi trabajo, en mi familia, en mi sociedad, en mi mundo, todo se trata de ser hecho hijo. Y entonces el avance de tu transformación va a avanzar o va a prosperar mucho más veloz y fácilmente, porque ya no va a haber esta ambivalencia, esta disyuntiva o dicotomía en la que nos encontramos entre dos corazones. Dice el Espíritu Santo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En el Antiguo Testamento Dios le dice a Israel, ¿hasta cuándo estaréis entre dos corazones? Entonces, parte del trabajo de nuestra transformación es traernos a un solo corazón, a unirnos a Dios. Este es su propósito, yo lo acepto y me pongo a vivirlo. ¿Cómo? Permitiéndole a Él que lo cumpla. Pero una vez que me entra en el corazón que de eso se trata, es como decíamos hace rato, si se trata de ser pobres, pues no perdamos el tiempo. O sea, estamos como aquel joven, ¿se acuerdan del joven rico que vino a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, pues, cumple estos mandamientos. Y dice, eso desde mi infancia lo he estado cumpliendo. Y le dice, ¿de veras? Le dice Jesús, pues entonces mira, te falta una cosa. Ve
regala todo lo que tienes y ven y sígueme. Y ahí cuando ya le puso la cosa así en pasos concretos, pues aquel amigo ya no le entró, ¿verdad? Dijo, no, está difícil, voy a soltar todo lo que tengo. Bueno, creo que esta noche, esta invitación hace lo mismo para nosotros. Si Abba nos dice, ¿en qué estás? A ver, ¿en qué está tu corazón? Porque el mío está en hacerte mi hijo y mi heredero en la semejanza de Jesús. ¿Y el tuyo dónde está? ¿Quién nos quiere participar? Adelante, Marco. Pues como estoy entendiendo, no es que el Espíritu Santo nos va a mostrar cómo ser herederos, cómo ser igualitos a Cristo, ¿no? Y pues gran parte de lo que Cristo vino a enseñarnos y modelar es en realidad a negarse a sí mismo, ¿no? Entonces, pues, y de esa manera pienso yo que Cristo es uno con el Padre, no es que permite que el Padre haga sus obras a través de él. Y entonces, creo que donde me estoy trabando, no es que no he aprendido todavía pues a escuchar al Padre, ¿no? Y a permitir, y si no he aprendido a escucharle, pues no puedo, ¿cómo voy a permitir entonces que haga sus obras si no las puedo, no sé cuáles son, aparte de pues, lo que dice la palabra en la Biblia, ¿no? Entonces, pues, estoy en ese proceso. Y también, y pues lo de gracias que aunque estoy todavía aprendiendo eso, gracias a su misericordia me está permitiendo pues recibir su paz en situaciones del trabajo y todo eso, aunque muchas veces me olvido, ¿no? Y entro a vivir a tratar de hacerlo por mí mismo. Pero pues en eso estamos. Gracias, Alejandro, por compartirnos lo que estás viviendo. Miren, fuera de fe, nada de esto funciona. Es bien importante recibir la voz de Dios en tu espíritu. Y todos los que batallamos y a todos es difícil al inicio aprender a oír a Dios, porque estamos buscándolo aquí, ¿sí? Queremos escucharle aquí arriba, y Él no va en su misericordia, nos habla, y estas conversaciones son parte de esa misericordia, porque podemos oír por aquí, ¿verdad? Y por eso Él dice, primero voy a entrar por tu mente, porque no sabes todavía oírme aquí en tu corazón. Pero la relación que Él quiere desarrollar es en tu espíritu, ¿sí? Y estoy segurísimo, Alejandro, que ya le has oído en tu corazón. Pero no, ninguno empezamos sabiendo cómo escuchar con los oídos del Espíritu. Es como cuando alguien me dice, sí, pero ¿dónde está mi espíritu? Bueno, es muy sencillo. Cuando tú te pones y dices,
fíjate que estaba yo viendo esto y esto y esto, y empieza a describir cosas que no viste con los ojos físicos. ¿Con qué los viste? Ah, pues con los ojos de tu espíritu. Lo mismo los oídos de tu espíritu. ¿Sí? Y aparte de eso, el hecho de aprender y esto es una pregunta que, por ejemplo, Marco me hizo en una ocasión, hablando de oír a Dios, entonces no he oído a Dios, pero tengo paz. Bueno, esa paz es una manera de comunicarse también. Si no necesariamente todo va a ser en palabras legibles, entendibles. Muchas veces Él quiere que aprendamos a ser guiados por su presencia en nosotros. Por eso dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Pues ahorita tú estás respondiendo al decir, aunque me olvido, estoy viviendo su paz. Bueno, ahí está su comunicación a ti. Y Él quiere que eso crezca hasta que sea pleno, ¿no? De un intercambio absoluto y constante entre Él y nosotros. Pero tenemos como niños recién nacidos. Un recién nacido no te entiende ni te puede explicar las cosas. Y estamos en esa etapa. Entonces, no nos frustremos para nada, sino vamos por más fe. Y iniciamos hablando, pensando, pero también todos hemos sabido lo que es clamar desde el corazón, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que salir por la boca, pero en el corazón tienes este anhelo profundo. Bueno, eso es como allí ese es tu espíritu. Y allí es donde necesitamos aprender a escucharle y vamos a descubrir y comprobar que Él nos está hablando muchas más veces de las que le hacemos caso, cuando dejamos que esto empiece primero. Por eso hablaba Juan Pablo del punto cero. El punto cero es antes de los pensamientos, antes de los sentimientos, antes de todo, es abrir el corazón y escuchar, recibir a Dios, darle su lugar. Ese aprendizaje nos trae a fe, porque Él va a hablar a tu corazón y cuando Él te habla, ahí viene la fe, vas a poder creerle y andar sobre lo que Él te dice y vivirlo. Entonces, hermano, que esto ayude para que se haga más sencillo todavía y más, más sencillo y más accesible, ¿no? El no confundir, sino ir a tu espíritu y aprender a vivir allí con Dios. ¿Quién más quiere participar? Adelante. Yo quisiera comentar que a mí me parece maravilloso lo que estoy viviendo, y hagan de cuenta que Dios me ha estado dando como materias en una universidad. Cuando yo estudié ingeniería, desde los primeros años, con las primeras materias que iba llevando, pues yo recibía conocimientos aislados o información o vivencias aisladas
y solamente hasta el último año de la carrera me di cuenta de qué se trataba la carrera, hasta que empiezas a ver cómo se va integrando todo, cómo va embonando todas las cosas y para qué sirve cada una de ellas. Es cuando adquieres una visión general, ¿no?, global de algo. Y yo le reclamaba en la escuela que por qué no habían empezado por dar la visión global para después ir embonando las cosas, ¿no? O sea, que en lugar de ver ya después al final ver el árbol, que no mostraban el árbol y ya después empezaban a hacer con las ramas. Y con Dios me siento ahorita así. Mi trabajo ha sido en empresas desde hace mucho tiempo, dando consultoría de negocios a empresas, y a partir de que recibí a Cristo, empezó Dios a enseñarme cosas y a darme ideas que después iban quedando plasmadas en un diagrama, en un documento, en diferentes cosas, ¿no? Y ahora estoy viendo cómo todo eso se integra en algo que es maravilloso. Dios me puso la idea en cierto momento de una investigación sobre por dónde se fuga el dinero que generan las empresas, y me estuvo guiando para hacer esa investigación y me llevó a descubrimientos maravillosos que en el mundo no son conocidos. O sea, en la vida empresarial, en los negocios, esto que Dios me ha estado dando, no se conoce ni se imaginan que exista, ¿no? Y hubo un tiempo en el que yo pensaba que lo que iba saliendo, el fruto que iba quedando plasmado en un dibujo, en una imagen, en una presentación, en un taller, era producto de mi sabiduría o de mi inteligencia, de esto. Y ha sido maravilloso ir entendiendo cómo ha sido el que ha estado armando todo esto. Y ahora que puedo vislumbrar el todo, me parece muy maravilloso al aplicar esto que Abba me ha dado, los frutos extraordinarios. Y bueno, ahorita que he pasado ya 2 años y medio prácticamente sin trabajo, sin clientes, estoy empezando a vislumbrar y a ver una gran bendición que Dios parece que está trayendo a mi vida, y estoy empezando a verme realmente como heredero de algo que pues yo no hice, la verdad, pero sí participé en eso, muchas veces sin darme cuenta, pero estoy viendo el sentido de todo lo que Abba está trayendo a mi vida, y estoy percibiendo la venida de una gran bonanza a mi vida en todos los sentidos.
Y entonces me siento hijo, me siento heredero. Mi actitud cuando ando por la calle o voy a algún lugar es la de hijo, pero no con soberbia, no con prepotencia, no con autoritarismo o con arrogancia, ¿no? Sino con la conciencia de que mi papá ha estado haciendo todo lo que estoy recibiendo y que él me está bendiciendo grandemente con todo lo que vivo. Y bueno, no sé si alguien quisiera saber más, pues le doy más información, pero esa es la experiencia que estoy viviendo ahorita. Gracias. Gracias, Marco. Quiero comentar sobre lo que dijiste respecto a cómo en las escuelas no te muestran de inicio el de qué se trata, ¿no? Dios sí nos muestra a Jesús. Por ahí empieza. y nos invita a ser hechos igual a Él. Ahora, muchos no venimos a Cristo entendiendo eso. No es la manera en que le empezamos a conocer. Y obviamente no avanzamos en ser hechos como Él porque no se trataba de eso. Pero de parte de Dios de eso se trata. Siempre se ha tratado de eso, como lo pudimos ver en la Escritura hoy. Y es hermoso, ¿no? Cuando puedes ver que Dios no, o sea, te dice de entrada a qué te invita y luego cada vez que te revela algo, que te muestra algo concerniente a Jesús, te invita a que aceptes ser hecho igual a Él. Y esto va a ser maravilloso para todos nosotros de manera individual. Marco nos habla de cómo su manera de verse está siendo transformada y cómo ve todas las cosas empiezan a encajar ahora. Y si tuviera tiempo de contarnos todas las vivencias que están en su proceso de aprender a creer, de aprender a escuchar, de aprender a andar en fe, pues es hermoso porque ves sus batallas personales por dejar de actuar, pensar y reaccionar humanamente, y la fidelidad de Abba, la paciencia de Abba, la constancia de Abba, el amor de Abba, trayendo a su hijo a entender de qué se trata. Y es lo que Él quiere vivir con cada uno de nosotros. Él ya nos conoce, sabe, cuando Él nos invitó, Él sabe a quién invitó. Y está listo para vivir contigo cada día, cada momento, toda tu existencia hasta cumplir su propósito en tu vida. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo antes que demos gracias. Pues creo que hemos tocado algo muy, muy importante, muy, muy fundamental, y vamos a dar gracias por ello y vamos a cada uno a llevarnos esto, a vivir nuestro proceso individual y vamos a estar escuchando qué hace Dios en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por
lo que nos has traído en esta reunión, la invitación a aceptarnos como hijos y herederos en humildad, sabiendo que esto es por gracia y que si tú no nos transformas en la semejanza de Jesús, nunca vamos en verdad a participar de la realidad divina. Por lo tanto, tanto en los testimonios como en los comentarios podemos verte obrando, siendo fiel, mostrándote poderoso, capaz de cumplir tu promesa. Y esto nos invita a cada uno de los que participamos de esta mesa a tomar decisiones eternas. Hoy nos has traído frente a frente con la razón por la que nos creaste, porque leímos en la Escritura que antes de la fundación del mundo nos escogiste y nos predestinaste para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, recibiendo la adopción de hijos. Así que ya no hay lugar para confusión ni para dudas, sino sencillamente la toma de decisiones eternas y la vivencia que acompaña a esas decisiones eternas. Y gracias porque tú estás en cada corazón que te ha recibido para convencer, para ayudar a cada uno en su proceso de aprender a creer. Y eres totalmente capaz de hacer que nuestras vidas vayan siendo transformadas de gloria en gloria en la misma imagen que Jesús. Y por ello te damos gracias, Padre, en su nombre. Amén. Mis hermanos, háganle caso a Dios. Déjense amar y vívanlo. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.